Vamos a buscar, estamos en el capítulo 3 del libro Yara Bitajón, el pórtico de la confianza. Ideas, pensamientos, ya saben, me preguntan, me van diciendo. Hola Vicky. Bueno, vamos. Entonces, habíamos hablado la semana pasada, terminábamos diciendo que toda esta claridad eran los beneficios del bitajón. Esperen porque quiero poner esto que se vea bien acá. Los beneficios de tener bitajón, ¿sí? Cómo el tener bitajón nos ayuda a sentirnos más seguros, más encaminados, a dudar menos, a depender menos de las personas, y un montón de cosas que habíamos visto la semana pasada. Hoy vamos a ir al capítulo 3. ¿Sí? El capítulo 3 dice lo siguiente. Los puntos preliminares que al ser clarificados y corroborados harán que la persona tenga una completa confianza en Dios son 5. Es decir, acá vamos a ver qué necesitaríamos tener en claro para poder lograr tener confianza en Hashem. Y que teniendo en claros estos 5 puntos, nuestra confianza en Hashem fluiría más fácil. ¿Sí? Vamos a seguir. El primer punto que debemos tener presente y claramente en nuestra mente es que la persona crea y reconozca claramente que las 7 cualidades que cuando se encuentran en una persona hacen posible confiar en ella, se encuentran en Dios. Y yo las he mencionado y he hablado de ellas citando los capítulos anteriores de la confianza, pero ahora lo vamos a recordar. Digamos, nosotros hemos visto antes cómo era imposible, digamos, qué hacía que alguien pueda confiar en alguien. ¿Recuerdan esa clase? Las características que hacen y que nos dábamos cuenta que al final nadie era confiable al 100% porque no teníamos las personas la capacidad, pero sí que todas esas características de confiabilidad están presentes en Hashem. Entonces ahora vamos a repasar. La primera es que el Creador es compasivo con el hombre, mucho más de lo que puede llegar a ser cualquier otra persona, y que la compasión y la misericordia que cualquier persona puede demostrar por su prójimo es solo a raíz de la compasión y la misericordia de Dios. Como está escrito, Él hará que tenga compasión y tendrá compasión por ti y te acrecentará. Entonces el primer punto dice, Hashem, tenemos que tener en claro que Hashem es compasivo con el hombre. ¿Cuál es el problema de este punto? ¿Dónde empiezan los problemas? ¿Se les ocurre? Porque yo pienso, digo, mientras leemos, que si hay algo que aparece en el mundo en general, cuando uno intenta de alguna manera hacer un marketing de Hashem, es la pregunta esta de por qué en el mundo hay tanto sufrimiento. Si decimos que Hashem es bueno y compasivo, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? A lo cual pienso una respuesta que venimos armando en realidad de lo que vamos estudiando en el tiempo, que tiene que ver, déjenme acá ver este comentario, que tiene que ver con qué conocemos de Hashem. Es decir, que porque acá lo que tenemos que encontrar es que estas cualidades se encuentran en Hashem, pero entonces para eso, antes, el prerequisito es quién es Hashem y cómo se maneja. Y si lo que yo veo de Hashem es solo una partecita de la realidad, entonces mi imagen sobre él va a ser acotada a esa parte que yo conozco. Entonces, me va a ser muy difícil pensar en un Hashem compasivo cuando lo que más veo de él, en realidad, es el sufrimiento que hay en el mundo. Entonces, para poder lograr ver esta cualidad de compasivo de Hashem, nosotros tenemos que haber hecho un camino anterior de, a ver, ¿dónde está Hashem? ¿Qué hace Hashem? ¿En cuántas cosas Hashem se presenta? ¿Cómo Hashem se relaciona conmigo? ¿Cómo Hashem se relacionó conmigo a lo largo del tiempo? ¿Cuánto mal hay en el mundo en relación a cuánto bien hay en el mundo? ¿No? Esto es un tema, ¿cómo se dice? Es un tema políticamente complicado de decirlo. Espérenme un segundito. Esto. Pero digo, claramente el 7 de octubre fue uno de los momentos en la historia, ni hablar en nuestra generación, más dolorosos y más difíciles de atravesar y de más sufrimiento, y que fue tan largo en el tiempo y sigue siendo, porque aún sigue todavía viendo el cuerpo humano jamás, pero digo, ¿cuántos 7 de octubre no suceden a lo largo de toda nuestra vida?
todo el tiempo. Digo, si fuese por nuestros enemigos, ¿no? Claramente la vida sería un 7 de octubre. No les alcanza con un 7 de octubre. Entonces digo, si nosotros nos centramos en mirar el sufrimiento y no nos permitimos hacer un zoom out y mirar el mundo en cuanto a cuánta bondad Hashem nos da versus cuánto dolor o cuánto sufrimiento, no vamos a poder entender. Entonces, para poder entender este punto de lo compasivo de Hashem con el hombre, necesitamos buscar este rasgo en Hashem, buscarlo. Entonces, busco el rasgo de compasividad, me doy cuenta que sí lo tiene, a pesar de otros rasgos que tienen que ver con el límite, con otros rasgos que también Hashem tiene. Pero entonces, para poder tener este convencimiento de que Hashem es compasivo, y entonces confío en él porque es compasivo, tengo que haber visto esta virtud de la compasión de Hashem en el mundo, en nuestra historia, en nuestro pueblo y en mi vida, en mi realidad. Entonces, pero bueno, entonces, cuando logramos ver el rasgo de compasivo en Hashem y estar segura que lo tienen, entonces es donde nuestra bitajón aparece. El segundo punto, la segunda característica que se encuentra en Hashem que lo hace confiable es que el Creador, exaltado sea, no desconoce nada de aquello que es beneficioso para el hombre. Y esto es lógico, pues el hombre es una de sus creaciones y no hay nadie que conozca mejor lo que beneficia o damnifica a lo creado o los percances que le pueden sobrevenir o las dolencias y las formas de curación más que quien lo ha creado. Y si esto es así entre las personas que crean, por ejemplo, una madre que concibe a su hijo y que lo conoce y que sabe qué le gusta y qué le hace bien y qué le hace mal, digo, si esto pasa así entre las personas que crean algo, que no pueden crear más que algo eventual, digo, ahora leo el párrafo y vuelvo para atrás, ya que no tienen la manera ni la capacidad de crear la materia ni la esencia, entonces quien creó al ser humano desde su esencia, le dio su forma y sus características y lo hizo un todo, sin ninguna duda tiene la sabiduría y el conocimiento de lo que es beneficioso o dañino para él y sabe lo que es bueno en este mundo y el venidero. Vuelvo para atrás. Empieza diciendo, el Creador conoce lo beneficioso para el hombre. ¿Por qué lo conoce? Porque dice, aquel que crea algo sabe cómo lo hizo, por ende sabe cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Dice, lo podemos ver en relación a una madre con un hijo, que conoce a su hijo, lo vio crecer, le dio de probar las comidas, sabe qué le gusta, qué no le gusta, sabe si algo le hace bien, si algo le hace mal. Dice, y lo mismo pasa con alguien que crea algo. Si yo creo, no sé, un programa de computación y sé cómo lo hice, entonces sé cuáles son sus debilidades, por dónde puede entrar un virus, por dónde puede entrar un no sé qué, o qué filtros tengo que usar para que el programa este sea más fuerte y sea mejor para el programa. Entonces, acá hay un punto interesante en cuanto al creador, ¿no? Digo, nosotros somos creadores. Digo, uno puede tener un hijo y crea un hijo. Creamos un programa de computadora, creamos cosas, creo una receta de torta, creo realidades con lo que voy diciendo. Pero la diferencia entre nuestra creación y la creación de Hashem es que nuestra creación parte de algo. Hay un algo que le da existencia a esa creación. Necesito una cosa preexistente para que algo pueda ser creado. Hashem, la creación de Hashem es una creación que viene de la nada. ¿De dónde saca Hashem para crear el mundo? ¿De dónde saca Hashem para crear al ser humano? Entonces, cuanto más, si uno conoce el material, pero yo para poder armar algo parto de un material preexistente que no cree, entonces yo puedo saber cuánto funciona a partir de este momento en el que conozco la materia prima con la que estoy trabajando. Dice, ¿cuánto más Hashem puede saber lo que es beneficioso o dañino para el ser humano que lo creó desde su esencia? Es decir, Hashem conoce nuestra esencia, nuestra materia prima más básica, desde donde empezamos a funcionar. Entonces, ese conocimiento de Hashem sobre su creación, sobre nosotros como su creación, hace que podamos entender
que si Hashem nos hizo y Hashem nos dice lo mejor que puede funcionar para este ser humano es esta cosa y no esta, entonces uno dice confío en que me está recomendando algo que sabe por qué lo dice, ¿no? Es como, de vuelta, ¿qué hace? Quiero acotarme a este punto del conocer lo beneficioso para el hombre. Entonces, conozco en función de que lo creo. Yo me hice una remera y sé qué parte la hice más fuerte la costura y qué parte la hice más floja, entonces yo voy a saber a dónde tiro y a dónde no tiro, a dónde exijo y a dónde no exijo. Ahora, si yo hubiese hecho la tela, ¿no? Yo tendría más aún conocimiento de la fortaleza de la herramienta. Entonces, Hashem nos hizo desde la tela, desde la esencia. Hashem nos creó desde la esencia y es desde ese lugar que Él conoce no solo lo que es bueno para nosotros físicamente, sino lo que es bueno para nosotros espiritualmente, lo que es bueno para nosotros socialmente, lo que es bueno para nosotros emocionalmente, lo que es bueno para nosotros económicamente. Entonces, Hashem puede tener en cuenta lo bueno para nosotros en todos los aspectos de la vida. Sigo en este punto y cuál es la diferencia entre Hashem y otro. Digo, uno puede ir a hablar con alguien para pedirle un consejo, qué es lo mejor para mí, ¿no? Y si voy a hablar con la nutricionista, me va a aconsejar desde su saber en cuanto a la nutrición. Si voy a hablar con la psicóloga, me va a aconsejar en cuanto a saber en cuanto a la emoción o la sociedad. Si voy a hablar con un contador, me va a aconsejar en cuanto a la economía. Pero es muy difícil que alguien pueda tener en su saber qué es lo mejor para nosotros en todos los aspectos de la vida. Y al habernos creado desde la esencia, sabe qué es lo mejor para nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que donde sea que me encuentre, en la circunstancia que sea que me encuentre, si yo entiendo que Hashem conoce qué es lo mejor para mí, es que en esta circunstancia, en el sentido que sea que lo estemos pensando, económicamente, socialmente, emocionalmente, académicamente, digo, en cualquiera de los aspectos, entiendo que Hashem me está diseñando la mejor situación para mí en función de mi necesidad. Entonces, el segundo punto era que Hashem no desconoce nada de lo que es bueno para el hombre. Tercera, que el creador bendito sea. Sí. ¿Me escuchás? Ahí tengo una duda yo que, Diga. o sea, se me quedan un poco los papeles. Creo que sé la respuesta que me vas a dar, pero un poco como para volver a escucharla y entenderlo mejor a esto que decís de en dónde entonces, o sea, el libre albedrío, ¿dónde entra? Porque si Hashem ya sabe todo lo que es bueno para mí, bueno, pero, o sea, yo igual en todo momento estoy eligiendo distintas cosas. Y es como que ahí entonces, no sé, se me quema. ¿Cuál crees que es la respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? Y que bueno, que probablemente vas a ver qué es lo mejor para mí en cada momento en función de las decisiones que vaya tomando. Pero bueno. El concepto es este. Lo mejor para mí es la situación que se me presenta en el momento, es el escenario. Cuando nosotros hablamos de lo mejor para mí, uno tiene que pensarse como escenario y como actor. A ver si el concepto va por ahí. Entonces, yo no puedo elegir mi escenario. Sí puedo elegir cómo voy a actuar en ese escenario. Nuestro libre albedrío no está en el escenario. Está en cómo voy a actuar yo en ese escenario que se me propone. Es complejo el concepto, porque digo, si uno piensa que el escenario es dónde voy a vivir, a veces uno creería, podríamos pensar, es lo primero que pensé mientras les decía esto, uno podría pensar, bueno, entonces, mi escenario es donde vivo en Córdoba, ¿no? Entonces, este es mi escenario. El concepto de mi libre albedrío, a ver, está complejo, me metí en un ejemplo complicado, pero digo, cuando nosotros hablamos de que Hashem pone frente a nosotros el mejor escenario, quiere decir que pone frente a nosotros de vuelta, el escenario, ¿no? La escena y los recursos necesarios para actuar ese rol ahí. Ahora, ¿qué elijo yo hacer con esos recursos en ese escenario? Es donde se juega mi libre albedrío. Hay un concepto que explica el libre albedrío que dice que antes de nacer, digo que la persona nace con una tendencia. Esto lo podemos pensar, si no me equivoco, creo que la persona esta semana en Esaú y Jacob. Hay un concepto complicado en la parasha de esta semana, pensando en el libre albedrío, creo que la parasha de esta semana,
que dice que cuando Rivka, embarazada, pasaba por una casa de idolatría, un bebé, bueno, el bebé pateaba. Y cuando pasaba por una casa de Torah, el bebé pateaba. Entonces que Rivka estaba angustiadísima, recuérdenme la pregunta de dónde salí, porque yo empiezo a irme y después me pierdo. Que Rivka estaba angustiadísima porque decía, ¿qué es esto? ¿Qué tengo en mi panza? Hay un ser que no sabe qué quiere, porque todo le viene bien, ¿no? Viaja por un lado y le viene bien. Entonces ella se angustiaba mucho ante esa idea de la falta de identidad de este ser. Era, si va a ir para el lado de la boda Sara, que vaya, pero si un día patea para un lado, un día patea para el otro, ¿quién es este ser que tengo dentro de mí? Eso la angustiaba. Y dice que cuando le explican los jajamim de la época, le responden, no, pará, vos en tu panza tenés dos pueblos, ella se calma. Porque dice, acá entiendo, acá hay dos seres con dos tendencias. Una tendencia negativa y una tendencia positiva, digamos, ¿no? Ahora, si uno piensa y dice, si ya desde la panza vengo con una tendencia, si Esaú desde la panza estaba condicionado a hacer un desastre, ¿qué culpa tiene? ¿No? Y entonces hay una enseñanza que era al punto al que quería llegar, que es así, como que la tendencia dice esto, un ejemplo. Esta persona en su vida va a manejar, va a tener sangre en sus manos. ¿Sí? Esta persona va a tener sangre en sus manos. Este es el escenario. Va a tener sangre en sus manos. Seguramente en sus manos va a haber cuchillos, va a haber sangre, va a haber cosas. La pregunta es, ¿qué va a hacer esta persona con esas herramientas y ese escenario? ¿Va a ser un cirujano que va a usar esta tendencia para sanar, para curar, para arreglar, para traer luz al mundo? ¿O va a ser un asesino? El libre albedrío se juega ahí, con estas herramientas que tengo, ¿para dónde las encamino? Entonces, Hashem pone frente a nosotros las mejores herramientas. Nosotros elegimos qué hacer con ellas. Y hay otro concepto que también es muy loco, y yo no sé si esto aclara o confunde, pero bienvenida sea, para eso venimos a YouTube, para confundir nomás, que dice que por el camino que la persona quiere ir, Hashem lo lleva. Es decir, que si vos querés, digo, si esta persona con estas herramientas quiere ser un asesino, Hashem va a hacer que sea el mejor asesino. Es decir, le va a poner en el camino las situaciones para que sea el mejor asesino del mundo. Pero si esta persona quiere ser un cirujano porque quiere curar a la gente, y estoy obsesionada con la serie Respira, por eso estoy con el cirujano, la sangre, todo, bueno, y quiere ser un cirujano, Hashem va a poner en su escenario. No es muy callada la serie, aclaro por la duda, si alguien está viendo, no estoy refiriendo series. Bueno, si esta persona quiere ser un cirujano, entonces Hashem va a poner en su camino y en su vida un montón de herramientas para que sea el mejor cirujano. ¿Dónde está nuestro libre albedrío? ¿Qué hago yo con esas herramientas? El punto es, no dudo que estas son las mejores herramientas. La pregunta es, ¿para qué son? ¿Para qué las tengo que usar? Y entonces ese es el punto, porque cuando uno no tiene bitajón, es decir, no confía en que Hashem me da las mejores herramientas, lo que no sucede es que nos la pasamos pensando por qué no tengo las herramientas que otros tienen que me permitirían a mí ser la mejor artista del mundo. Y quizá en mi vida no se trata de ser artista, sino se trata de ser o cirujana o asesino, digo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante pensar y en este análisis de qué quiere Hashem de mí, poner en la evaluación mis habilidades, mis talentos, mis gustos, mis inquietudes, mis intereses, porque esa es una pista que Hashem nos da para manejar nuestro libre albedrío. ¿Algo respondió? ¿Un momento? Bien. Bueno, volvamos. Entonces, hasta acá estábamos en el punto 2, ¿sí? En que Hashem tiene la posibilidad de, que conoce, perdón, todo lo mejor para el ser humano. Vamos al tercer. La tercera idea que tenemos que tener es que el Creador, bendito sea, es más fuerte que todos los fuertes. Su palabra es absoluta y nadie puede revertir su decisión. Dice en el Teilim, todo lo que deseó, Dios lo hizo.
y dice, así es mi palabra que proviene de mi boca, no regresa vacía a mí sin haber hecho mi deseo. Es decir, que lo que Hashem quiere, lo puede lograr. Y no hay nada que Hashem no pueda lograr. Hashem es el fuerte entre todos los fuertes y su palabra es absoluta y nadie puede revertir su decisión. Es decir, él tiene la fuerza, la capacidad de lograr lo que quiera. Es decir, que si algo no está sucediendo en el mundo, no es porque Hashem no puede, sino que es porque Hashem no quiere que suceda. Es una escena también, digo, no sé si les pasa, pero cuando la escucho, fuerte. Porque de vuelta, ¿a qué nos lleva esta idea? A que si algo no está sucediendo y uno Sí, eso de que busca, tipo Dios no existe o no me quiere o que dónde estaba Dios en la Shoah, digamos, o sea, eso claro, no típico. es que no pudo, no se dio cuenta y de repente, ¡pum!, un tsunami en un lugar porque alguien se descuidó. Siempre digo, cuento esta historia, me acuerdo cuando fue el tsunami, ustedes no deben haber nacido, es que este momento generacional es tremendo, pero hace unos años, muchos años, cuando ustedes eran bebés, capaz, díganme que no, pero seguro que sí. Hubo un año, creo que fue el 2001, que hubo un tsunami, hubo un incendio muy grande en Cromañón, no sé, busquen la serie, infórmense, no sean tan jóvenes. Yo no había nacido. No había, retírate, Victoria, retírate de este show. Bueno, fue en el mismo momento que habían pasado como tres cosas como muy feas en el mundo. Era como que el clima era como, wow, qué feo que está, como heavy el universo. Ustedes se lo perdían porque era muy chiquito. Bueno, pero nosotros vivimos. Y en ese momento decía, pero es como que ayer de repente cerró los ojos y se le escapó, ¿viste? Cuando cerró los ojos y se le cae la bolsa, y como que todo se hace como un descontrol. Y es más fácil pensar eso a pensar, no, 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 ayer tenía perfecto control sobre todo lo que estaba pasando. Y eso que pasó ahí y allá estaba en el plan, ¿no? No se le escapó, no se le fue, no es que no, no era mucho. Pero llevándolo a un lugar más positivo, porque estoy medio dark, me estoy dando cuenta hoy, estoy medio para abajo, llevándolo al lado positivo, ¿de qué nos habla este concepto? A veces uno dice, no, esto que yo tengo para pedir realmente es una pavada en relación a lo que está pasando por el mundo. Mira, mi amiga está pasando la horrible, le pasó tal cosa y yo voy a venir acá a pedir, conseguir el vestido que necesito para el bar mitzvah, para el sábado. ¿Cómo voy a conectar yo con esta cosa tan pequeña en relación a los desastres del mundo? Debería estar acá haciendo tefilá y pidiendo cosas gigantes y estoy acá preocupándome por esta nimiedad, por este. Pensar que Hashem tiene la fuerza y es el más fuerte de todos los fuertes, quiere decir que tiene la fuerza y la capacidad de ocuparse tanto de lo más grande del mundo, como de lo más pequeño e ínfimo y que parece como que no tiene ninguna relevancia. ¿Por qué? ¿Por qué algo es grande o pequeño? En relación a nuestra, de hecho, otro concepto de la Torah también interesante es que cuando Moshe estaba como muy sobrepasado por las demandas del pueblo, le dan un consejo y dicen, buscate delegados, buscate, sí, delegados, busca jueces, pone otras personas a cargo. ¿Por qué? Porque no te puedes hacer cargo de todo. ¿Por qué? Porque sos Moshe y sos humano. Es muy interesante ver cómo delega él y qué delega a quién, no delega lo más grande, lo más chiquito. Es muy interesante ese concepto, no lo recuerdo, por eso no se los cuento, pero búscalo. Pero el concepto de delego aquello que de alguna manera me excede, por grande o por chiquito. O sea, no me puedo ocupar yo, ando a preguntárselo a otro porque yo estoy ocupada en algo más importante, o porque me excede. Allí no tiene esta cuestión de que algo lo exceda, ni por grande ni por chiquito. Entonces quiere decir que cada necesidad, que cada sensación, que cada cuestión que nosotros necesitemos plantearle a Hashem, no hay que pensar si es demasiado grande o demasiado chiquito, porque mientras yo le pido esto, él debería estar ocupándose del hambre en África o de la crisis en Sudán. No, Hashem puede ocuparse perfectamente, crisis no, asesinato, genocidio, le achiqué el valor. Pero digo, Hashem puede ocuparse perfectamente de todas las situaciones, absolutamente por igual, porque él es el más fuerte de los fuertes y su fuerza quiere decir que no hay nada que limite su fuerza. Entonces, Y si algo no yo creo sucede, o sea, como que nosotros estamos tan acostumbrados a lo limitado, o sea, el límite, ya sea tiempo, espacio, lo que sea, o sea, como que nos es muy difícil imaginar a Hashem superpoderoso que, o sea, como que a él no lo define ni el tiempo ni el espacio, o sea, no, como que es muy difícil, o sea, para uno imaginarse eso. O sea, uno humano, ¿no? Tipo, con esta cabeza que tenemos.
¿Por qué? Exactamente, ahí está. Porque necesitamos humanizarlo para entenderlo y ahí le pifiamos. Pero ¿por qué necesitamos humanizarlo? Porque nosotros estamos hechos así, y Hashem nos hizo así, y entiende que así fuimos hechos porque Él nos hizo humanos ilimitados e hizo que podemos entender aquello que está dentro de nuestra realidad. Y lo que está fuera de nuestra realidad nosotros necesitamos humanizarlo, bajarlo, se llama antropomorfismo, el concepto que enseña creo que Rambam. O sea, necesitamos ponerle forma humana para poder entender de qué estamos hablando, porque si no, en lo abstracto, en lo invisible, en lo ilimitado, no entra en nuestra mente. Concepto importante a tener en cuenta, que esto de no entender a Hashem, no solo nos pasa cuando no entendemos a Hashem. No entiendo al otro. Digo, yo necesito traducir los problemas del otro en términos deborísticos para poder entender cómo se debe sentir frente a esta situación. Y entender este concepto de no vamos a entender a Hashem, solamente va a podernos hacer una idea de algo parecido a no sé qué, bajándolo a la realidad y tratando de decir la mano de Hashem, me hace para poder relacionarme con Hashem y entrar en esa relación. Lo mismo nos pasa con el otro, ¿no? Digo, yo trato de entender al otro y no lo voy a poder entender porque su realidad es otra. Lo que sí Hashem nos enseña en este modo es decir, bueno, trata de encontrar un rasgo en el otro que se parezca un poco a vos. ¿No? En esto que decimos, explico la mano de Hashem, vio la espalda, Moshe vio la espalda. ¿Qué quiere decir vio la espalda? Vio algo que como que se parecía, para entender, es como que lo estoy mirando de atrás, entonces como que lo veo, pero no entiendo claramente quién, ¿no? Entonces, esto mismo viene a enseñarnos también cómo entender al otro y cómo relacionarme con el otro. Si no logramos entender a Hashem, que es ilimitado, donde digo, podríamos, porque podría funcionar al revés, ¿no? Como que uno podría, no sé, es como raro. Por un lado nos cuesta entender el Todopoderoso, porque está limitado, pero al mismo tiempo, estoy muy filosófica, es la limitación la que no nos permite entender que Hashem es distinto. O sea, si yo no puedo, ¿cómo alguien va a poder? Y bajamos a Hashem de esta manera. Si para mí es demasiado, bueno, no le voy a molestar a Hashem con esto, bajamos a Hashem. Entonces, acá viene a entender, ahí donde bajé a Hashem como vos, solamente, bajar a Hashem solamente sirve para entender la relación, para poder entrar en una relación. Entonces digo, la mano de Hashem. Ahora, cuando entendí que hay una Hashem y que me tiende su mano, yo tengo que entender que no es una mano, ¿no? Porque su fuerza es mucho más amplia que lo que abarca una mano, que una mano gigante. Bueno, ¿cuán gigante? ¿No? O sea, entonces, pero de vuelta, pero de alguna manera necesitamos relacionarnos con Hashem. Entonces, bajamos el concepto. Pero es importante esto de saber, bueno, bajó el concepto, entendí que hay una Hashem. Entendí que es generoso, que me da... Bueno, ahora voy un paso más, porque su generosidad no se puede medir solamente en, no sé, si tenía yerba suficiente para el mate, porque justo me quedaba el último poquito, y justo me alcanzó para el último mate. Yo, ay, gracias ayer porque me alcanzó para el mate, y no me faltó ni una yerba, sos re generoso. Y bueno, y otro te puede decir, bueno, está bien, pero podrías haber tenido para 3 mates. ¿Es cierto? Entonces hay que subir a otro nivel, ¿no? de pensamiento. Esto que me cerró, ¡pum! Ay, entonces, ¿qué quiere decir que te para uno y otro para 3? ¿Qué quiere Hashem de mí en este momento? Y vamos a esta pregunta, ¿no? ¿Qué quiere Hashem de mí con esto que me está dando? Fuerte, pregunta, interesante y clave de la vida. Pero vuelta, entonces, ¿qué quiere Hashem de mí en función de qué instrumentos y qué escenarios me está presentando? Que él podría ponerme otro mejor, porque él es poderoso, infinito y toda la historia, y si él me hubiese querido a mí funcionando en un lugar donde haya yerba ilimitada, me hubiese puesto en un lugar donde haya yerba ilimitada y decidió que yo tengo que estar acá, porque acá es donde se hace mi pregunta espiritual. ¿Qué quiere hacer de mí? Acá, ahora, en este momento. Bien. A veces me si vuelo de más, o si... No, somos nosotras también. No, me avisa. Yo sigo la indicación que ustedes me dieron en el primero, yo no me olvido, yo sigo la indicación de ir con palo. Bueno, cuarta, hasta que me avisen, esto es como hasta que avisen lo contrario. La cuarta, la seguridad, tener la seguridad de que Hashem supervisa el comportamiento de los seres humanos, que no los desampara ni los ignora,
que ninguno de sus asuntos se encuentra oculto de él. Pues mira, nos adelantamos al anterior. Ya sean importantes o triviales, y que nada puede distraer su atención, como está escrito. ¿Por qué dices Jacob? ¿Por qué declaras Israel? Mi camino está oculto de Hashem, mi causa está distante de Dios. ¿Acaso no lo sabes? ¿No has escuchado? El Dios del universo, Hashem, el creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga, su sabiduría es insondable. Esto está en Ishayahu, si no me equivoco. Pero entonces dice, este punto, Hashem es más fuerte que los fuertes, era el anterior, ¿sí? Hashem es más fuerte que los fuertes y tiene fuerza ilimitada. Y Hashem supervisa el comportamiento de todos los seres humanos, no los desampara ni los ignora. Teológicamente, filosóficamente, hay como distintas concepciones de Dios como creador, fuera del judaísmo, digamos, ¿no? Y hay muchas personas o líneas de pensamiento que reconocen a Dios como el creador del mundo, ¿no? Como que el mundo lo creó alguien, que es imposible que este mundo se haya creado solo, digamos, que reconocen la existencia de un Dios creador del mundo y de una fuerza espiritual, bla, 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 pero no toman, este punto es el punto que diferencia radicalmente algunas líneas teológicas de lo que es la Torá, el judaísmo, que es que Hashem supervisa el comportamiento de todos los seres humanos, no los desampara ni los ignora. No es que Hashem funcionó en Bereshit y después dijo play y se fue a dormir y dejó correr la película y vayan viendo cómo hacen, sino que Hashem está presente como en Bereshit, en esa fuerza creadora y en esa fuerza impresionante de Bereshit, en cada instante de nuestra vida. Este es el concepto de que Hashem crea el mundo todo el tiempo. Hay esto me aprendí de mis hijos, que dicen por qué el mundo es redondo y hay días, hay momentos que es de noche y momentos que es de día. Vieron que, o sea, hay partes, momentos que de noche, no, hay países donde es de noche y al mismo tiempo en el otro, la Nati podrá ser testigo de esto, mientras nosotros acá como de día, ella está de noche, allá está de noche y acá está de día. ¿No? Y uno dice, ¿por qué funciona así? Porque dice, para que haya personas estudiando Torah todo el tiempo, ¿no? Esta es una de las... Porque si es siempre de día, siempre hay alguien dedicándose a estudiar la Torah, siempre hay alguien manteniendo esa chispa y esa energía de la creación de Hashem. Pero así como tenemos que nosotros mantener la chispa y la energía en la creación de Hashem acá en el estudio Torah, Hashem está todo el tiempo creando y recreando el mundo y dándole energía a cada cosa de la creación. Si de repente Hashem dice, no hace falta más el mate el mate desaparece y deja de existir y deja de estar, porque todo lo que está en este mundo está porque Hashem le da esa energía y esa creación y esa fuerza en este instante. Tip ideal para personas con baja autoestima que sienten que no son necesarias en la vida. Si no serías necesaria en la vida y no tendrías una función que cumplir en este lugar, simple, no estarías acá. Si Hashem te pone acá y te da la vida, estoy jugando con un concepto que es pesado y complejo, pero digo, realmente, o sea, Hashem nos pone en este mundo y nos da la vida y nos despertamos a la mañana, quiere decir que hay algo para hacer, nosotros tenemos acá un lugar que ocupar, nada está de más y nada sobra, porque Hashem está supervisando permanentemente su creación y su existencia, y dice entonces, supervisa el comportamiento, no desampara, no ignora, y nada se encuentra oculto de él, ¿no? Este concepto de, no, bueno, pero Hashem no se da cuenta que en realidad yo... No existe. No existe ese concepto. Hashem se da cuenta perfectamente que en realidad vos pensás, sentís, haces, te cuesta, te duele, te sirve, no te sirve, te alegra, te entristece, te desafía. Hashem se da cuenta absolutamente de todo. Ya sean asuntos importantes o triviales y que nada puede distraer su atención. Ay, no, pero no te voy a contar de esta cosa porque yo cuando voy a terapia soy esto. Entonces tengo que elegir qué tema voy a hablar porque la hora es una. ¿No? O sea, y terminó, y ella terminó la hora, chao, besito, terminó la hora. Y pero me quedé con, en Hashem no hay esta cosa, nada distrae su atención, nada limita su tiempo, ni limita su posibilidad de entender, y entiende con mi decir, y con mi no decir, y con mi sentir, y con mi no sentir, y con mi pensar, y con mi no pensar. Este es el punto número 4, Hashem supervisa el comportamiento de todos, está atento y encima a todo lo que está sucediendo. Nada se le escapa. El tsunami no fue porque Hashem cerró los ojos y de repente sucedió. Está todo pensado, todo en las cuentas de Hashem. Supervisa el comportamiento, no desampara
y nada distrae su atención. Fíjense que este punto es interesante porque no dice crea, no está hablando de que, por eso no contradice el punto del libre albedrío, este punto, porque dice supervisa, ve, está atento, sabe qué está pasando, entiende los procesos, entiende lo que hay ahí, y esta capacidad de supervisar el comportamiento de los seres humanos, de no desampararlo, de estar atento a todo, hace que Hashem, cuando nosotros hablamos y decimos que de las mitzvot no importa tanto el cumplimiento de la mitzvah, no tomen literal, pero digamos, no importa tanto cumplir la mitzvah como la intención que tuve de cumplir la mitzvah. Quiere decir esto, porque Hashem supervisa cada comportamiento y cada pensamiento, entonces sabe cuánta intención vos pusiste para lograr X cosa, independientemente que la cosa se haya logrado o no. Si Hashem no tuviese bueno, no sé, este control, esta supervisión de cada milésima cosa, entonces yo no podría saber cuál fue mi intención, cuál fue mi sensación, cuál fue mi... Hashem conoce y tiene esta supervisión permanente de cada cosa, en cada momento, no desampara, no ignora y nada lo puede distraer. Entonces, hay un chiste, capaz, conté, no me acuerdo, un chiste que había una persona en el cóctel. Yo empiezo a contar chistes y digo, ¿para qué me meto en esto? Pero ya entré acá. O sea, para una persona en el cóctel y estaba otro al lado. Y el señor lloraba, ay, por favor, necesito $10 para darle de almorzar a mis hijos, no tenemos plata, necesito, bueno, $100, necesito $100 para la comida, necesito $100, por favor, Hashem. Y este tipo estaba ahí, y lo escuchaba, y él tenía que sacar un negocio de millones de dólares, necesitaba millones de dólares para poder resolver el negocio, y lo escuchaba este señor que, ay, por favor, necesito $100, necesito $100. Y dice, escucha una cosa, toma $200, anda y liberame el espacio para que yo pueda hacerte fila. ¿No? O sea, no hay alguien que con su tefilá nos va a distraer la nuestra. De hecho, este señor terminó haciendo que ayer me escuche la tefilá del $100. Pero digo, no tengo que tener este miedo de porque la otra está más mal, porque la otra está más triste, porque la otra tiene más problemas. Entonces, seguramente ayer no va a tener tiempo, ni fuerza, ni oído, ni ganas de escucharme a mí, pues ya debe estar agotado. Nada lo agota, nada lo distrae, nada lo agota y nada lo distrae. Y nada se encuentra oculto de él, es decir, ve y supervisa comportamientos, emociones, sentimientos, sensaciones todo el tiempo. ¿De qué nos sirve? Porque igual esta es la tefila en la que uno dice, no me sale, ¿no? No me salió. Vos, yo sé que debería, ¿no? Haber hecho esto, o que de mí, no sé, que supongo que se espera de mí X cosa. Yo intenté, no me salió. Vos, Hashem, conocés mis pensamientos, vos conocés mis sentimientos, vos conocés mis emociones, vos conocés cada uno de mis comportamientos. Yo te pido, por favor, a vos ayuda, Hashem, porque vos que conocés todo ese proceso de mí, vas a saber ayudarme a ajustar en ese puntito en el que necesito ajustar o fortalecer. Vas a saber darme a mí la lupa o la herramienta o lo que sea que necesite para poder mirar ese punto y accionar. Esta confianza en Hashem, esta tefilá, el lograr este nivel de esta tefilá está dado por entender que Hashem es el fuerte de los fuertes y que Hashem entiende y conoce y vio todo el proceso, todas las acciones, todas las intenciones, todo lo que hice, todo lo que no hice, todo lo que podría, ¿no? Entonces, esto permite, este registro de Hashem nos permite, fíjense cómo podemos ir pensándolo hasta incluso en la tefilá, cómo va avanzando la profundidad de la tefilá y la profundidad del pedido a medida que avanza la profundidad del conocimiento de cuánto puedo confiar con Hashem. Si yo sé que Hashem es increíble, es muy fuerte, es como un superhéroe, entonces yo le voy a pedir las cosas que le pediría a un superhéroe, no sé, volar o conseguirme, no sé, algo X que me cuide de los malos. Ahora, si yo entiendo mucho más abajo de todo eso, qué significa ese superhéroe, cuáles son sus superpoderes, entonces empiezo a pedirle en función, ¿no? Como a pedirle de vuelta, no lo voy a pedir, pero empiezo a relacionarme mucho más en función de quién es y qué puede. No solo de esto de achicarlo a, uy, Hashem puede un montón de cosas. Que puede conocer cada cosa y saber milimétricamente es eso que necesitamos para estar bien y para crecer. Sí, o sea, ¿Preguntas? es pedirle que te ponga un pensamiento en tu cabeza por ahí, o sea, es súper fuerte y súper profundo. Pero bueno, Hashem es capaz de eso. Increíble. Es que, y Igual, creo que es perdón, realmente no. maravilloso. ¿Mm? Yo una vez escuché una frase, no sé si está bien dicho, ¿no? Pero como que, o sea, todo viene del cielo menos el temor barra amor, digamos, al cielo. O sea, no sé, como que
Como que te deja ahí medio tipo, o sea, es raro pedirle a Hashem, o sea, yo repito tipo, déjame verte Hashem, hacémelo fácil. Eso, por eso, que te ponga algo en el camino, tipo, es muy sobrenatural. Es que O sea, sí, es muy Bueno, pero no todo es sobrenatural, o sea, Hashem. es muy distinto, es muy, muy rupturista con lo que estamos acostumbrados a hacer y de vuelta. Y es así porque Hashem nos hizo así, porque nos hizo resistentes a reconocer su fuerza. Porque si no, ¿cuál sería el chiste? Si no fuese antinatural, digo, antinatural en el sentido de antihumano, ¿no? Digo, reconocer que hay una fuerza increíble. Si no fuese antihumano, no seríamos humanos. Hashem nos hizo así. Claro, Entonces, aparte, hacemos hasta oculto en la naturaleza a propósito, como para que lo encontremos. y el trabajo es ese, es Claro. encontrarlo. Ese es el trabajo. Lo que estamos acá encontrando es herramientas para encontrarlo. Pero en realidad el trabajo es encontrarlo. Por eso creo que no hay tefilá más amplia que esto de pedirle a Hashem, o sea, mostrate para mí, dame claridad para responder a lo que sea, ¿no? Pero a veces esa tefila tan amplia nos hace una trampa también, porque digo, a veces nos quedamos en esa tefila tan amplia y no vamos al detalle de cómo resuelvo esta discusión que tuve ayer con mi mamá. Y Hashem quiere que le hablemos de que te muestres y me ayudes a resolver esta situación con mi mamá. Porque esto qué quiere decir? Que yo estoy reconociendo que él tiene fuerza para existencialmente mostrarme y para resolverme este detalle nimio, mínimo, ínfimo de la existencia humana que no le cambia a nadie más que a mí y a mi mamá, ¿no? Entonces, es ese hecho de entender que la tefila es mucho más amplia. Digo, la tefila es verte. Ahora, verte en este asunto puntual que me está costando verte, porque en este te vi, digo, en este te veo, ahora en este punto no te estoy viendo. Entonces, ayúdame a que la herramienta que me pongas, el instrumento que me pongas, me permita verte. Por eso es tan, cuando uno pide Parnasá Tová, ¿no? Lo que pedimos es realmente, Parnasá es sustento, es decir, herramientas. ¿Qué es Parnasá? Parnasá son herramientas, son recursos que me permitan hacer lo que tengo que hacer en la vida para encontrar a Hashem en cada escena. Entonces, que no me tenga que distraer cuando decimos, por favor, Hashem, dame Parnasá toda fácil, buena, que no me tenga que distraer, entre comillas, trabajando, digo, como encerrada en lo material, que me olvide que en realidad lo material es solo una excusa para encontrar a Hashem en la vida. Sinceramente, es lo que dijeron las dos, ¿no? Es tan raro de decirlo y tan raro de escucharlo que uno dice, ya me metí en una secta. Pero real, al mismo tiempo, no hay verdad más verdadera. ¿Cuándo? Cuando uno lo ve, lo entiende, lo toca. ¿Cuál es el problema? Todo es del cielo, menos el temor al cielo. Lo que nos dice esta frase es que Hashem pone todo ahí frente a vos. Menos el agarrarte la mano y decirte, agarrá esta cosita y usa esta cosita. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Depende de vos. ¿Cuánto vos vas a abrir los ojos para verlo? Depende de vos. ¿Cuánto vos vas a pedirle a Hashem que te ayude a abrir los ojos porque no lo estás viendo? Depende de vos. Entonces, todo es de Hashem. Hashem pone frente a vos todo, pero te pone a vos. Y tu acción con eso es tuya. Y nada te puede obligar a hacerlo. Nada te puede obligar a hacerlo. Solo uno es que tiene que elegir ser parte de esa historia y de usar esos recursos y de cómo usarlos o no usarlos, o usarlos para bien o usarlos para mal. Pero sí. Seguimos. Quiero ver cómo venimos de tiempos. Vamos a llegar a la séptima. La quinta, tener la conciencia de que nadie puede beneficiarse o perjudicarse a sí mismo o a otro, a menos que sea por la voluntad del Creador. Este es otro concepto. Entonces, nadie puede beneficiarse o perjudicarse a sí mismo o a otro, a menos que sea por la voluntad del Creador. Pues si un sirviente tuviera más de un amo
y cada uno de ellos tuviera el poder de beneficiarlo, sería imposible para él confiar exclusivamente en uno de ellos, porque él esperaría obtener beneficio de cada uno de ellos. Y si uno de ellos tuviera el poder de beneficiarlo más que los otros, la confianza que depositaría en ese amo sería más grande que en los demás. Leo rápido, después volvemos, ¿sí? Aunque también confiaría en los otros. Y si solo uno de ellos pudiera beneficiarlo o dañarlo, sin duda pondría su confianza exclusivamente en ese amo, pues él no esperaría obtener beneficios de los otros. Así también, cuando la persona se dé cuenta que ninguno de los seres creados puede ayudarlo o perjudicarlo, excepto con el permiso del creador, ella, la persona, ya no tendrá temor de ellos ni pondrá sus esperanzas en ellos, sino que confiará solamente en el creador. Vuelvo. Nadie puede beneficiarse o perjudicarse a sí mismo o a otro, a menos que sea por la voluntad del creador. Es decir, que todo lo que sucede en el mundo es solamente por la voluntad de Hashem. Quien tiene la posibilidad de beneficiarnos o perjudicarnos o permitir que alguien nos beneficie o nos perjudique es solo Hashem y nadie más que Hashem. Y aquí empieza en el ejemplo que él dice. Si un sirviente tiene varios amos. Pensaba en el ejemplo de el hijo, ¿no? Un niño quiere un helado. Tiene una mamá y tiene un papá. ¿Qué hace? Va a la mamá y le dice, mamá, ¿me compras un helado? Y si es hijo mío, seguramente le diré, no, porque tengo sueño. ¿Qué va a hacer mi hijo? Va a ir al papá. No voy a decir que David le va a comprar siempre el helado, no, pero capaz es más. Como yo le dije que no, entonces va a ir al papá, a su otro amo, ¿no? A mi papá, papá, ¿me compras un helado? Sí, no, X. ¿Su confianza en quién estaba puesta? En los dos. Claro. Porque sus dos podrían por igual. Ahora otra escena sería, hay una mamá muy buena y muy que siempre dice que sí, que no quiere decir que sea buena, pero digo una mamá que siempre dice que sí y un papá que siempre dice que no. Y que no le gusta que los hijos tomen helado y que cree que hace mal a los dientes y a la panza y al invierno y toda esa historia. ¿A quién le va a ir a pedir al nene que le compren el helado? A la ¿A la mamá. mamá que dice que sí o al papá que dice que no? A la mamá. A la mamá. ¿En quién confía más? La mamá. La mamá, porque él sabe que la mamá puede beneficiarle y que el papá no. Entonces va a depositar su confianza, esto viene diciéndolo así, a ver dónde está el punto. Si uno de ellos tuviera el poder de beneficiarlo más que los otros, la confianza la va a depositar en el amo que más tiene la capacidad para beneficiarlo. Va a confiar más en la mamá. Solo si uno de ellos pudiera beneficiarlo o dañarlo, si tiene, bueno, otro caso, un niño que solo tiene una mamá, el papá está de viaje, ¿a quién le va a ir a pedir? No va a pensar a quién me conviene, a lo único que va a poder, a la que está de viaje, a la que está acá, el que no está, no está. Entonces voy y le pido al que me lo puede dar. Si creo que solamente hay una persona que me lo puede dar, voy a ir a esa persona que me puede. Así también, cuando la persona se da cuenta que ninguno de los seres creados puede ayudarlo o perjudicarlo, ya fue y le dijo a la mamá, dame helado, al papá, dame helado, a la abuela, dame helado, a la abuela, dame helado, ay, Hashem, por favor, quiero un helado. Cuando se da cuenta que ninguno de sus amos tiene la capacidad de perjudicarlo o beneficiarlo, entonces va a caer en Hashem. Digo, va a caer en Hashem, pero digo, cuando se da cuenta que nadie puede, que el único que puede es Hashem, va al que puede, que es Hashem. Este principio nos habla de que Hashem puede beneficiarnos y perjudicarnos, pero que es el único que puede y que nadie más puede. Entonces, que cuando la mamá dijo que sí al helado, no fue la mamá que dijo que sí al helado, fue que Hashem hizo que esta mamá diga sí. Y que cuando la mamá dijo que no al helado, no fue la mamá que dijo que no al helado, fue que Hashem dijo no al helado, y entonces la mamá dijo que no al helado. Este concepto del helado se ve un montón en las enfermedades. Lo hablan entre paréntesis, Refuah Shlema, dijimos hoy, pero aparte tenemos un nombre más. Refuah Shlema
Naomi Haya Bat Abigail Tinok Ben Abigail, Totó, Itzhak Haim Ben, uh, Kalanit. eh, Itzhak Haim Ben Kalanit. Eh, y vamos a pedir Nehama y consuelo para la familia de un nene que haya buenas noticias. Volvemos. Cuando nos dan una noticia que uno no quiere, entonces uno que empieza a buscar quién es el amo que me puede solucionar mi problema, ¿no? Entonces uno, lo alenu, alguien se enferma y entonces empieza a buscar el especialista más especialista mundial no, empezamos, vamos al clínico, al primero, al que puede solucionar. Y cuando dice no sé, empezamos a ir al más y al más y al más y al más y al más, y nos hacemos un estudio, se hace un estudio, se hace otro estudio, tratando de ver quién es este amo que me puede solucionar la situación, hasta que empieza a acceder en la jerarquía y se va dando cuenta que nadie puede solucionar ese problema, que hay una sola fuente de la solución de ese problema, que es Hashem. ¿Cuál es la trampa y cuál es la idea de esto? Lo que nos enseña Shara Bitajón es: no esperes caer en Hashem cuando agotaste todos los recursos previos. Es date cuenta de entrada que el único recurso es Hashem y que debajo de él todos son instrumentos. Entonces, pedile a Hashem que su instrumento funcione correctamente para que a través de ese instrumento llegue a mí el mejor escenario para yo tener todas las maneras mejores de vivir y de hacer mi misión en este mundo. Entonces, lo que nos dice este punto es: nadie puede beneficiarte ni perjudicarte, salvo que sea por la voluntad de Hashem. Esto quiere decir, este concepto realmente es súper profundo, es súper actual y es súper necesario de entender. Y es complejísimo, lo vamos a introducir y seguro va a haber preguntas al respecto. Pero nadie puede hacerte nada. No es el otro el que te hace. Ese otro está trayendo algo para vos, para que vos te preguntes qué hago con eso. Volvemos a lo anterior. De alguna manera, el libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Que entonces alguien viene y daña al otro y no lo dañó. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, no pasó nada. El que daña al otro no pasa nada porque nadie tiene capacidad de dañar. El concepto es bien complejo y es bien interesante, pero tiene que ver con entender toda esta cuestión de libre albedrío y de escenarios. Creo que Decime, alguna Caro. vez había estudiado, no sé si con Lester, como que, o sea, en ese caso, por ejemplo, yo le robo algo, no sé, a Vicky, es como que quizás yo, o sea, como que tenía que hacer una verá, y, o sea, perdón, la Vicky tenía que perder plata por alguna razón, y como que Hashem, con el libre albedrío, me da la opción a mí de ser ese canal, en este caso de algo malo, obviamente también lo mismo para algo bueno, pero algo así, pero me es muy difícil, ¿no? O sea, no es que lo entiendo mucho. Es así, o sea, es lo que vos, es esa explicación. Y es como que amerita pensarlo, de hecho lo dejemos procesar y lo retomemos, pero el punto es ese, cada uno tiene un juicio por sus acciones. Digo, el que decide ser asesino en vez de ser cirujano, va a tener un juicio por su acción de ser asesino o ser cirujano. Ahora, la persona que cayó en manos del asesino o del cirujano, cae ahí porque Hashem lo pone. ¿Qué quiere decir esto? Ay, es muy difícil de convencerse de lo que uno está diciendo. Pero esto qué quiere decir que es real, que entonces cuando uno dice ve ahí Carlos le fajé y cantamos la canción, ¿no? En lo principal, no te me deja más. Es posta, porque vos tenés que confiar en Hashem y pedirle a Hashem, Hashem, cuídame. ¿De qué? De todo.
del asesino y del cirujano, porque digo, el tipo tuvo la mejor intención de ser cirujano y estudió toda la vida y puso toda su tendencia ahí, y de repente en esa mesa de cirugía decide Hashem quién sale, quién no sale, no el mejor cirujano salva a la mejor. Digo, ¿entienden? Al final es muy complejo, porque ¿qué hacemos con lo que tenemos? Todo el tiempo la pregunta es esa, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Pero todo está siendo puesto por Hashem ahí. Entonces digo, pero a mí me parece como muy liberador el punto, obviamente los casos, cuando uno le pone nombre y apellido o escena, uy, hay que pensarlo siempre cuando uno tiene una pregunta personal que le toca, bueno, uno en un shiur uno habla, ¿no? Pero después cada uno tiene como que encontrar esa respuesta puntual para cada uno de nosotros, pero realmente cuando yo entiendo que cuando el otro me hizo algo, yo me tengo que preguntar, ¿por qué será que esto tenía que llegar a mí? No quiere decir que voy a seguir prestándole plata al que no me devolvió la plata 2 veces cuando le presté, digamos, o que voy a seguir, no sé, haciendo esa cosa que me doy cuenta que el otro está haciendo un instrumento de daño ahí. No quiere decir que vas a seguir prestándole plata al que no te devuelve, pero que esa plata que no te volvió Se tenía que ir. no tenía que volver. Tampoco le voy a decir al otro, gracias, pero hay un punto en el cuando uno dice capará, ¿vieron cuando decimos capará? Automático, se rompió el vaso, capará. Gracias a Hashem que no nos pasó nada. No es que decimos gracias a Hashem que se rompió el vaso y no se rompió el televisor porque es más caro. Es que decimos, entiendo que este sufrimiento me tenía que llegar. Lo recibo, entendí el mensaje, pasemos al siguiente. ¿No? Recibí, entendí que estás acá, entendí que no hay otra fuerza que maneja el mundo. Entendí que el vaso se tenía que romper porque vos... Entonces es traer a Hashem al milimétrico paso de nuestra vida, porque lo que Hashem quiere es que lo encontremos. Esperen, porque Pero Hashem quiere que lo veamos, entonces podemos verlo en lo gigante o podemos verlo en lo pequeño. Y si lo vimos en lo pequeño, listo, ya está, no vimos, besito, nos volvemos a ver más adelante. tengo una duda ahí que es, ¿quiere que lo vea porque quiere que aprenda algo de esa situación, que tome algo de esa situación, o sea, como que, porque bueno, hay cosas como muy estúpidas, como se rompió un vaso y digo, bueno, ¿qué puedo aprender? Bueno, quizás a dejarlo un poco más en el medio de la mesa y no tan al borde, o porque eso a mí un poco como que me vuelve ahí loca, porque digo, si de todo tengo que aprender y se hace un poquito tedioso, digamos, digo, voy por la vida aprendiendo cada vez que me tropiezo, o sea, como que, no sé, es una pregunta muy profunda, pero... Te voy a responder desde el lado más amoroso y relacionado con Hashem que me sale en este momento. Yo creo que Hashem, no sé qué quiere Hashem, no, que me cuente, pero me gusta pensar en esta idea del concepto de una relación. Digo, pensándolo en una relación, ¿no? ¿De qué se hace la relación? ¿Del regalo de aniversario? ¿O del mensajito de las 3 de la tarde de hola, ¿cómo andas? ¿Cómo fue tu día? ¿De qué se hace? Es pensar, ¿no? Pero de ambas, ¿no? Porque digo, necesito esa presencia constante en lo pequeño de sé que estás, y estoy. Y necesito de ese regalo de una vez al año que dediqué tiempo, fui a buscar, pensé que te gustaba, me encanta estar presente, lo vas a usar todo el tiempo, lo vas a recordar. Y creo que de eso se trata la relación con Hashem. Hay este mensajito todo el tiempo de gracias por el estacionamiento, o sea, sé que estás y acá estoy, y estoy acá estudiando este shiur porque quiero entender cómo entender, en la rutina, en el pequeñito, pero también necesitamos, Hashem no necesita, esto es un concepto, no es que Hashem necesita nuestra tefila, nosotros necesitamos ese una vez al año, una salida especial o un viaje de 3 días para volver a reconectar, porque una cosa es verlo a Hashem en la rutina, y otra cosa es salir para tener un momento especial. Entonces, habrá situaciones que se traten más de, ay, sí, Baruch Hashem, como pasó, y habrá situaciones en las que tengo que decir, pará, Baruch Hashem, y por eso, y entonces voy a pensar en esta cuestión, y entonces voy a redefinir allá. No,
No creo que se trate de que todo tiene que ser así, pero porque las cosas, porque digo, ayer nos va a poner de vuelta en ese escenario desafíos que van a requerir más y desafíos más pequeños. De hecho, lo pensamos en las mitzvot. O sea, hay un punto, volviendo a esto del libro albedrío, y con esto vamos a cerrar porque por mí me quedo hasta las 10 de la noche, pero no, que tienen que volver la semana que viene. Hay un punto en que el libre albedrío de alguna manera tiene escalas y niveles y como que agota, digo, a ver, algo que en un principio nos genera una resistencia muy grande y me cuesta un montón, llega un momento que me deja de costar un montón. Y entonces aparece otra cosa que me cuesta un montón. Pero esta cosa no es que deja de importar, sigue importando, pero ya no requiere tanto pensamiento. Entonces digo, cuando uno empieza a comer kasher, todo el tiempo está pensando, "Ah, la comida del kasher, y qué compro, qué como, qué como, qué lista, qué sé yo". Ya, cuando uno ya se acostumbró a la mitzvah del kasher, ese desafío de todo el tiempo, ¿y ahora qué como? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo? Pasa como a otro ruido ¿y ahora qué hago? Pasa a aparecer en otra mitzvah y en otro desafío, en otro escenario. Pero entonces, si de todo hay que aprender, diría que sí, digamos, filosóficamente, o sea, sí, de todo hay que aprender y todo lo que nos sucede es por algo. Ahora, hay distintos registros de lectura, digamos, de las distintas cosas que nos van pasando a lo largo del día y a lo largo del tiempo, que ahí está en la sensibilidad de uno de darse cuenta cuando tengo los recursos para responderlo y cuando a veces no encuentro una respuesta y necesito buscar un poco más, hablar con alguien más, hablar con un rato, con alguien que me ayude como a pensar un poco más esta cuestión porque me cuesta más encontrarlo. Pero esto es la vida, esto es siempre. Por eso digo, a mí lo que me fascina de este shiur, de este libro, es que es para el que está conociendo a Hashem, lección número 1, no sabía nada de Dios y acá estoy empezando a estudiar, y para el que tiene un poco más de años que ustedes, vio el tsunami y todo eso, y fue religiosa toda la vida, y dice, pero esta cuestión hay que pensarla todo el tiempo, ¿no? Porque se me puede pasar sin darme cuenta y perderme de encontrarme a Hashem todo el tiempo. Entonces, por eso es tan importante volver para poder registrar y decir, bueno, también entender y saber cómo subir y bajar el volumen, la sensibilidad, ¿no? Y a qué le presto atención y a qué no. Cuándo hay que aflojar, cuándo hay que salir, cuándo hay que hacer y cuándo hay que pensar, ¿no? Porque digo, hay momentos en el que yo tengo que agarrar el cuchillo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, hay un momento que yo voy a tener que hacer. Entonces, ahí, bueno, de vuelta, es todo ese equilibrio hermoso que nos pide el desafío de la vida que nos pone Hashem, muy divertido si uno lo piensa. Y creo que voy a aprovechar también este momento para pedirle realmente a Hashem, pensando puntualmente, quizás en nombres o en personas, pero en mí y en cada uno de nosotros, de tener esta capacidad de tomar lo que sí está en nuestras manos, ¿no? De vuelta, de esto que dice, Hashem pone todo frente a nosotros, pero si nosotros no decimos, quiero, acepto, tilde, ¿no? Acepto recibir eso, no sé qué, no llega. Entonces también pedirle a Hashem, si bien Él nos dijo que el temor del cielo no está en manos del cielo, digo, no está, sí, que el temor de Hashem no está en manos de Hashem, yo igual le voy a pedir, porque Hashem tiene fuerza ilimitada, que también nos ayude a meter ese chip de la necesidad y las ganas de agarrar lo que hay que agarrar con las manos, digo, de ese primer inicio que uno necesita para dar esa acción, también que sea como un regalo de Hashem, que Hashem nos regale esa claridad de ver ese primer momento y de ahí encaminarnos a la acción. Bueno, Besat Hashem, seguimos la semana que viene.